Continuamos con el contenido de un décimo y la última parte de la unidad de la derivada trata sobre la aplicación de la derivada, ¿verdad? Los problemas, algunos problemas de tipo matemático. Pues aquí tenemos una de las aplicaciones. Nos dicen que hay una caja, hay una chapa, perdón, que hay una chapa de zinc de forma cuadrada. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Cuyo lado mide 6 centímetros. Ahí está. El lado mide 6 centímetros. Cortando los cuadrados del mismo tamaño de las cuatro esquinas, ¿verdad? Cortando un cuadradito en las cuatro esquinas del mismo tamaño, se pretende formar eh, una caja con forma de recipiente de paralelepípedo, ¿verdad? De tal modo que la capacidad o el volumen de esa caja sea máximo. Nos preguntan cuánto debe medir el cuadrado que se debe cortar en cada esquina. Ese es el problema. Entonces, la solución, ¿cómo será? Solución. Entonces, supongamos que sea X lo que mide el cuadrado que se corta por lado acá, ¿no? Si mide X, ese valor de X tiene que estar en el intervalo de 0 a 3, 0 abierto, ¿no? X debe pertenecer, si estamos hablando de ese valor, ¿verdad? Que se va a cortar en la esquina, X debe pertenecer al intervalo de 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque si el cuadrado que cortamos nosotros acá mide 0, entonces no se puede formar una caja. Es decir, nos queda exactamente la misma lámina aplanada, ¿no? No se puede formar una caja. ¿Y por qué no puede ser 3? Porque si cortamos 3, entonces lo que vamos a tener van a ser 4 pedazos de 3 metros, centímetros serían por lado, ¿no? De 3 centímetros por lado. Tendríamos 4 pedazos iguales. Supóngase que cortamos a 3 centímetros ahí, ¿no? En cada uno de los... Entonces se nos forman 4 pedazos y con esos 4 pedazos no vamos a poder formar la caja. Entonces X tiene que estar en el intervalo de 0 a 3, pero sin tomar el valor de 0 y sin tomar el valor de 3. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora veamos. Si cortamos eh, un cuadrado del lado X acá, de medida X, ¿verdad? De longitud X, entonces acá, ¿cuánto nos quedaría el lado, no? El lado de la caja, acá. Este mediría, pues, X menos 6 menos 2, 6 menos 2X. 6 menos 2X, ¿verdad? Es lo que mediría el cuadrado. Perdón, el lado de la base, ¿no? El lado de la base. 6 menos 2X. Entonces, si este mide 6 menos 2X, este también tiene que medir 6 menos 2X. Y entonces la altura de la caja tendría que ser X. Por lo tanto, ¿verdad? El volumen de la caja le vamos a llamar Y o F de X, ¿no? Va a ser X por 6 menos 2X por 6 menos 2X. O sea, X por 6 menos 2X por 6 menos 2X. O sea, podemos expresarlo así, ¿no? X por 6 menos 2X al cuadrado. Bueno, ahí está. Esa sería la función del volumen de la caja. La función del volumen. Entonces, si nosotros la desarrollamos un poco, ¿verdad? Nos quedaría, pues, X por... Aquí podemos sacar factor común 2, ¿no? 2. 6 entre 2 es 3, menos entre más menos, 2X entre 2 es X nada más, o sea, 2X entre 2 es X. Y todo esto está elevado a la 2. Nosotros podemos elevar este 2 a la 2 y sacarlo de acá, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 2 a la 2, 4. Podemos tener un 4X que multiplica, si resolvemos ¿cómo se llama? Este binomio nos va a quedar pues 3 a la 2, bueno, 3 a la 2 que es 9, 3 a la 2 que es 9, menos el doble producto de 3 por X, entonces sería 6X más X a la 2. Bueno, entonces esta sería la función, pero todavía la podemos generalizar un poco más, ¿no? 4X por X a la 2 sería 4X a la 3.
Menos por más es menos. 6x por 4x sería 6 por 4, 24x a la 2. Y más por más da más. 4x por 9, 36x. Esta es la función. Entonces la derivada sería f' de x. Sería pues 4 por 3, 12x a la 2. Más por menos, menos. 24 por 2, 48x. ¿Verdad? Y aquí a la 1 porque a la potencia 2 le restamos 1, aquí a la 2 porque a la potencia 3 le restamos 1, y más 36 por 1, 36x a la 0, que es 1 por 36, 36. Esta sería la derivada. Si encontramos los ceros de la derivada, o el cero de la derivada, no sé cuántos vamos a encontrar, ¿verdad? Podríamos decir que 12x a la 2 menos 48x más 36 es igual a 0. Entonces, todos tienen doceava, le podemos sacar doceava, nos va a quedar x a la 2, menos 48 entre 12, 4x, más 36 entre 12, 3, igual 0. Si factorizamos esto, serían dos números que multiplicados dan 3 y sumados dan menos 4, ¿no? Entonces, menos 3 por menos 1 es 3 positivo, ¿verdad? Menos 3 por menos 1 es 3 positivo y menos 3 más menos 1 menos 4. Entonces, x menos 3 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Acá si le sumamos 3 a cada lado de la expresión, nos queda que x es igual a 3. Y a esta otra, si le sumamos 1 a ambos lados, nos queda que x es igual, se cancela 1 con menos 1, x es igual a 1. Bueno, entonces acá en la tabla vamos a evaluar para, bueno, 0 no, ni 3, pero lo vamos a colocar como extremos ahí, ¿verdad? Vamos a colocar 1, valores menores que 1, entre 0 y 1, ¿verdad? Y valores mayores que 1, pero que no sobrepasen a 3. Por eso colocamos 0 y 3 ahí, ¿verdad? Aquí de nada nos sirve evaluar cuando x vale 0 porque x no puede tomar ese valor de 0. Tampoco acá nos sirve evaluarla porque x no puede valer 3, porque entonces nos quedamos también sin poder hacer la caja que pretendemos. Ahora, aquí la derivada sí se hace 0 en 1, ¿no? Se hace 0 en 1. Y si x es menor que 1, podríamos decir que vale 0.5, por decir algo, ¿no? 0.5, si evaluamos la derivada en 0.5, ¿dónde está la derivada? Acá, ¿verdad? Entonces diríamos 12 por 0.5 a la 2, ¿no? 12 por 0.5 a la 2, menos 48 por 0.5 a la 1, más 36. Y eso me da 15, ¿verdad? F f' de un medio, f' de un medio, me da 15. Entonces, lo que importa es el signo, ¿no? Y entonces aquí la gráfica de la función, si es que podemos verla como una gráfica, pues si pretendemos graficarlo, ¿verdad? Va a ser creciente. Si x vale 1, entonces en la función esta, ¿verdad? Tendríamos que evaluarla si x vale 1. Si x vale 1, vamos a ver cuánto sería el volumen, ¿no? Si x vale 1, entonces nos quedaría 4 por 1 a la 3, menos 24 por 1 a la 2. No me va a ajustar ahí el espacio. Vamos a hacer abajo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer aquí abajo. Si x vale 1. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces no hay problema, ahí se puede visualizar. F de 1 sería pues 4 por 1 a la 3, menos 24 por 1 a la 2, más 36 por 1. Y entonces aquí nos va a quedar pues 4 por 1, ¿verdad? 1 a la 3 es 1, menos 1 a la 2 es 1, menos 24, más 36. 36 por 1, 36. Entonces nos queda 4 por 1, 4, menos 24, ¿verdad? Más 36. Entonces esto nos queda menos 20 más 36. Y eso es 16, ¿no? Entonces significa que
significa que en la función tendríamos un máximo, ¿no? Un máximo en 1,16. Y si x es mayor que 1 y tiene que estar entre 1 y 3, podríamos tomar el valor de 2. Entonces f de 2 sería f' de 2. No, f de 2. A ver. Si x vale 2, vamos a tomar, pero para la derivada, ¿no? Pero aquí lo que vamos a poner es el signo más o el signo menos, ¿verdad? Si x vale 2, f' de 2 va a ser, la derivada era, o es, 12x a la 2, entonces 12 por 2 a la 2, menos 48 por 2, más 36. Entonces nos queda 2 a la 2, 4 por 12, 48, ¿no? Menos 48 por 2, 96, más 36. Entonces acá nos queda 48 más 36 menos 96, 48 menos 96 más 36 nos queda negativo 12. Entonces lo que nos interesa aquí es el signo. Entonces aquí viene decreciendo la gráfica de la función. Entonces la gráfica de la función tiene un máximo relativo en 1,16. Significa que el valor más grande que puede tomar el cuadrado en la esquina tiene que ser 1, no hay otro valor más grande, ¿verdad? No habrá otro punto más alto de la gráfica de la función. Entonces significa que el valor del cuadrado que debemos cortar tiene que ser 1 y eso es lo que debemos contestar, ¿no? Aquí está la gráfica de la función, me la traje para acá para que la pudiéramos analizar en base a lo que estábamos llenando la tabla, ¿no? Ahí está. Tenemos que evaluar la gráfica de la función en el intervalo de 0 a 3, ¿verdad? De 0 a 3. En 0 el volumen de la caja con que construyéramos sería 0, ¿no? Sería 0 el volumen. Si cortamos un cuadrado que mide 0 en la esquina, entonces el volumen de la caja sería 0, solo nos queda siempre la misma lámina. Y si el tamaño del cuadrado que cortamos es 3, tampoco tenemos caja, por tanto el volumen sería 0. El volumen máximo entonces ocurre en 1,16, según la gráfica de la función, y eso tiene que ser entonces el valor del cuadrado que cortamos, 1, ¿no? Porque ahí tenemos un máximo relativo. Y eso es lo que contestamos, ¿no? El valor o la longitud del cuadrado, la longitud del cuadrado a cortar en cada esquina, debe ser 1. Debe ser 1 para que el volumen sea máximo, ¿no? Para que el volumen de la caja sea el máximo. Sea el máximo volumen, ¿verdad? Entonces eso es lo que contestamos ahí. Me parece que es un problema bastante interesante para que lo analicen, ¿verdad? Así que ahí queda. Tenemos otra de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones sería, pero ese es ejercicio, ¿verdad? Estoy en el libro acá. Vamos a ver. Una aplicación de la derivada a las ecuaciones, ¿verdad? Sería esto, ¿no? ¿Qué nos dicen? Encuentre el número de distintas soluciones reales de la siguiente ecuación. Bueno, entonces
Eso es lo que vamos a resolver. Encontrar el número de soluciones de la ecuación x a la 3 menos 3x más 1. Eso es lo que nos están pidiendo ahí, ¿verdad? Entonces, digamos que sea f de x igual a lo que tenemos ahí, a la ecuación que nos dan, ¿no? X a la 3 menos 3x más 1. Y entonces derivamos la función, ¿verdad? Digamos que f de x, no, o sea, que a, x igual a, sean soluciones, ¿verdad? Sean las soluciones de la ecuación. Entonces, la derivada va a ser f' de x, pues 3x a la 2 menos 3, ¿verdad? 1 por menos 3, queda x a la 0 y la derivada de 1 es 0. Entonces, ahí tenemos esto, ¿no? Supóngase que nosotros decimos que como nos dan la ecuación, nosotros la convertimos en una función y la podemos graficar. Entonces, para cada intercepto, a ver que nos resulte en la gráfica de la función, serían prácticamente las soluciones de las que nos están hablando, ¿no? ¿A dónde estamos? Aquí, ¿verdad? No sé, aquí estamos, pues, en esta parte. Ahí nos hacen una observación, ¿verdad? El número de distintas soluciones reales de f de x igual 0 es el número de distintos puntos de la gráfica que de la gráfica de y igual f de x tienen en común con el eje x. O sea, si lo que estoy diciendo es las soluciones de la ecuación son los interceptos de la gráfica de la ecuación, ¿verdad? Eso sería. Entonces, bueno, veamos, hagamos la tabla y el análisis, ¿verdad? De lo que podemos hacer con esto, ¿no? Los ceros de la derivada, si factorizamos el x, 3x a la 2, menos 3 igual a 0, igualamos a 0 la derivada, ¿no? Y podemos factorizar el 3 y decimos que es factor de x menos 1 el 3, ¿no? 3x a la 2 entre 3, x a la 2, menos entre más menos, 3 entre 3, 1. 3 nunca va a ser 0, pero x a la 2 menos 1 sí. Se va a hacer 0 si lo factorizamos, x menos 1 por x más 1 como una diferencia de cuadrado. Igualamos cada factor a 0, x menos 1 es igual a 0, x más 1 es igual a 0. Acá si le sumamos 1 a ambos lados a la ecuación, nos queda que se cancela menos 1 con 1 y el valor de x sería 1. A esta otra parte, esta otra expresión de la factorización, este factor, ¿verdad? Que hemos igualado a 0, si le sumamos o le restamos 1 a ambos lados, se cancela 1 con menos 1 y nos queda que x igual a 0 menos 1 menos 1. Entonces esto es lo que vamos a meter en la tabla, no sé si la tengo por ahí. Debería, ahí está. Y aquí está la gráfica, también la vamos a llevar. Pero primero vamos a llenar la tabla. Entonces, aquí tenemos la tabla. Vamos a decir que x puede ser menos 1, 1. Que tendríamos que evaluar cuando x es menor que menos 1. Tenemos que evaluarlo en 1, en negativo. Tenemos que ver qué pasa entre menos 1 y 1 para x, ¿no? Y qué pasa cuando x es mayor que 1. Entonces, aquí vemos que si x es igual a 1 y menos 1, la derivada es 0. Ahí está. Ahora, veamos si tomamos un número menor que menos 1, podría ser menos 2. ¿Qué pasa con la derivada, verdad? Si x es menos 2, aquí lo vamos a trabajar. Si x es igual a menos 2, f' de menos 2, ¿qué nos va a dejar? Es 3x a la 2 menos 3. Bueno, entonces sería 3 por menos 2 a la 2 menos 3. Sí, ¿verdad? 3 por menos 2 a la 2 menos 3. Sí. Entonces, menos 2 a la 2 es 4 por 3, 12. Y 12 menos 3 es 9. Bueno, entonces es positivo. La función aquí, 3. Si x vale 0, ¿qué pasa con f de x? Evaluamos la función, ¿verdad? X a la 3 menos 3x más 1
en menos 1. F de menos 1 sería, bueno, F de menos 1 sería pues menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1, menos 3 por menos 1 más 1. Estamos sustituyendo a x acá. Menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1 más 1. Bueno, y resolvemos eso, ¿verdad? Al resolverlo nos va a quedar menos 1 a la 3, menos 1. Menos por menos da más, 3 por 1, 3. Más 1, menos 1 con menos 1 se cancela, nos queda 3. Si x vale menos 1, y vale 3. Ahí está. Si x está entre menos 1 y 1, podemos darle el valor de 0, ¿verdad? A la derivada. Entonces, si x vale 0, f de prima de 0 nos va a quedar 3 por 0 a la 2, menos 3. Entonces nos queda que es menos 3, ¿no? De 0 a la 2 es 0, por 3 es 0, ¿no? Nos queda menos 3, nos queda negativo, y entonces decrece. Si x vale 1, la derivada de 0, y f de 1 sería, bueno, f de 1 no me va a ajustar ahí. El espacio no me va a ajustar. Entonces f de 1, si x vale 1, bueno, f de 1, ¿no? Porque estamos evaluando la función en 1 ahora, ¿verdad? Entonces la función es x a la 3, entonces va a ser 1 a la 3 menos 3 por x, entonces sería menos 3 por 1 más 1. 1 a la 3 es 1, menos 3 por 1, 3, más 1. Esto nos queda menos 1, ¿no? 1 menos 3, menos 2, más 1, menos 1. Y pues si x vale más que 1, ¿no? Si x es mayor que 1, podemos darle el valor de 2 a la derivada, ¿no? F' de 2 sería 3 por 2 a la 2 menos 3, ¿verdad? Sustituyendo en la derivada, a menos que me haya equivocado, ¿no? 3 por 2, sí, no, está bien. 3 por 2 a la 2 menos 3. Ahí está. Entonces 2 a la 2 es 4. 3 por 4 nos va a quedar menos 3. 3 por 4, 12, menos 3 es 9. O sea que nos queda positivo. La gráfica de la función va a crecer. Entonces, si traemos la gráfica, la teníamos ahí aparte también. Al traer la gráfica vemos que pasa lo siguiente, ¿no? La vamos a poner por acá para compararla con los resultados que tenemos en la tabla, ¿no? De menos infinito a menos 1 la gráfica crece hasta acá. Entonces aquí tiene un intercepto en el eje de las x. Esta es una solución. En 1 y vale 3, o sea que sube hasta 1,3, menos 1,3, perdón. Luego de menos 1 hasta 1 la gráfica de la función decrece, entonces tiene que pasar también por el eje x. Este va a ser otra solución. Entonces en 1, menos 1 tiene un extremo ahí relativo la gráfica de la función. Y de 1 a más infinito la gráfica crece, entonces significa que vuelve a cruzar el eje de las x. Como estos tres puntos de la gráfica son interceptos, ¿verdad? Es cuando x vale 0, o cuando la función se hace 0, pues, no cuando x vale 0, cuando la función se hace 0. Entonces lo que tenemos que decir es que la función tiene tres soluciones. No nos preguntan cuáles, solo nos dicen encuentre, ¿cómo nos dicen? Encuentre el número de distintas soluciones reales de la siguiente ecuación. Entonces cada uno de estos puntos en donde toca el eje de las x va a ser solución de la ecuación. Y por tanto decimos, la ecuación tiene tres soluciones, nuestra respuesta. La ecuación tiene tres soluciones. Esa sería la solución, ¿verdad? La solución al problema, la solución a la aplicación que tenemos ahí. Bueno, ahí está.
continuando con las aplicaciones de la derivada a las ecuaciones, tenemos que acá nos dicen, sea un número real, investigue la relación entre el valor de a y el número de distintas soluciones reales de la ecuación x a la 3 menos 3x a la 2 menos a igual 0. Bueno, esta ecuación nosotros la podemos despejar para a. Si le sumamos a ambos lados, nos quedaría x a la 3 menos 3x a la 2 menos a más a igual a 0 más a, sumándole a ambos lados. Entonces nos queda x a la 3 menos 3x a la 2 igual a a. Supóngase que aquí tenemos un sistema de ecuaciones que se ha igualado, ¿verdad? Podemos decir que y igual a x a la 3 menos 3x a la 2 es una ecuación y que la otra ecuación es y igual a. Entonces nosotros vamos a ver que las soluciones de la ecuación van a ser los puntos que tengan en común las dos ecuaciones. Es como que se hubiera estado resolviendo por igualación un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Estas dos ecuaciones, en las que se despejó para y entonces se igualaron de esta forma, ¿no? Entonces y es igual a x a la 3 menos 3x a la 2, una de las ecuaciones, y y igual a la otra ecuación. Vamos a graficar esta, porque la gráfica de esta función es una recta, ¿no? Es una constante. A es un número real. Entonces, si graficamos esta aplicando el criterio que hemos estado utilizando de la derivada, derivamos esta función, ¿no? X a la 3 va a ser la derivada la derivada de x a la 3 va a ser 3x a la 2 menos 6 por 3 por 2, 6, x a la 1, ¿no? Esa es la derivada de esta función. Si encontramos los ceros de y', entonces igualamos 3x a la 2 menos 6x a 0, ¿no? Y resolvemos, encontramos los ceros de esta ecuación, ¿verdad? Sacamos el factor común que es 3x a la 2 entre 3x es x menos 6x entre 3x es 2. Igualamos a 0 cada uno de los factores y encontramos los ceros de f', ¿verdad? Que serían los ceros de estos factores. Para que encontremos el cero de 3x igual 0, pues dividimos entre 3 ambos lados. Si cancela 3 con 3 nos queda que x es igual a 0. Y si igualamos a 0 y sumamos 2 a ambos lados esta expresión, nos queda que se cancela 2 con menos 2 y x es igual a 0 más 2, 2. Acá tenía ya la tabla, pero la vamos a volver a llenar, ¿no? Yo la estuve analizando un poquito y no importa, la vamos a volver a llenar. Entonces tenemos que los valores críticos de x o los ceros, ¿verdad? De la derivada son 0 y 2. Entonces aquí vamos a ver qué pasa con los valores menores que 0, con los valores que están entre 0 y 2 y los valores que son mayores que 2. Vamos a graficar, dijimos, la primera, esta, ¿no? Porque esta gráfica es una constante, es una recta horizontal. Y como dijimos que las soluciones de esta ecuación van a ser los puntos que tengan en común las dos, entonces vamos a graficarlas y ver qué es lo que pasa, ¿no? Dónde se intersectan o cuándo se intersectan. Entonces, si x vale 0, la derivada es 0, ¿no? Y si x vale 2, también la derivada es 0. Bueno, y si x es menor que 0, podríamos decir que es menos 1. Entonces buscamos f' de menos 1 va a ser, ¿cómo era la derivada? 3x a la 2 menos 6x. Entonces, 3 por menos 1 a la 2 menos 6 por menos 1 sería, ¿no? 3x a la 2 menos 6x, sí. Entonces resolvemos, menos 1 a la 2 es 1, nos queda 3 por 1, menos por menos da más, 6 por 1 6. Entonces esto nos da 3 por 1 3, más 6, 9. Más 3, perdón, 3 más 6, 9, ¿no? Acá. Entonces acá nos da positivo, la función está creciendo, ¿no? Si x vale 0, f de 0 o al evaluar la función en 0, ¿no? Que era 3x a la, x a la 3 menos 3x a la 2, ¿no? F de 0, digamos, ¿no? O sea, antes de derivar sería pues 0 a la 3 menos 3 por 0 a la 2, o sea, era x a la 3 menos 3x a la 2, sí. Entonces esto es 0, ¿no?
0 a la 3 es 0, menos 3 por 0 a la 2 es 0, por 3 es 0, 0, ¿no? Entonces acá tenemos un punto máximo sería de la función, ¿verdad? X a la 3 menos 3x a la 2. Bueno, ¿qué pasa si tomamos un valor entre 0 y 2? Podemos tomar el valor de 1. Vamos a evaluar a la derivada en 1. F' de 1 va a ser pues 3 por 1 a la 2 menos 6 por 1. Y esto nos queda, bueno, 1 a la 2 es 1, por 3 es 3, menos 6 por 1 es 6, nos queda negativo 3. Entonces es negativo acá, ¿verdad? Y la función decrece. Cuando x vale 2 en la función, ¿verdad? F de 2 sería pues, 2 a la 3 menos 6 por 2 a la 2. 2 a la 3 es 8. 8 menos 2 a la 2 es 4 por 6, 24. Entonces 8 menos 24 es menos 16. Menos 10, menos, no, me da mucho eso, ¿no? Estamos evaluando, cuando x vale 2, la función que es x a la 3 menos 3x a la 2, x a la 3 menos 3x a la 2, menos 3x a la 2. Estoy escribiendo 6 ahí. No sé de dónde lo saqué. Bueno, entonces acá sería otro resultado. Menos 3x a la 2. Entonces 3 a la 2, 2 a la 3 es 8, 2 a la 2 es 4, por 3, 2. Y entonces nos da menos 4. Menos 4. Bueno, si x es mayor que 2, entonces f' de 2, f' de 2 sería, a ver, 3 por 2 a la 2, menos 6 por 2. Y vamos a hacer un poco a la izquierda. Y entonces evaluamos eso, ¿no? 2 a la 2 es 4, entonces nos queda 3 por 4 menos 6 por 2, 12. 3 por 4 es 12. 12 menos 12 es 0. No creo. Algo está malo en lo que estoy haciendo ahí. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Si x vale 3, ¿no? Ay, dije 2. Sí, en 2 la derivada vale 0. Es 3 el valor que le tenemos que dar, un valor mayor que 2, ¿no? Entonces, si x es igual a 3, f' de 3 va a ser, pues, 3 por 3 a la 2, 3 por 3 a la 2, siempre vuelvo a escribir 2, menos 6 por 2, por 3. Entonces nos queda 3 a la 2, 9 por 3, 27, menos 6 por 3, 18. Esto da 9, ¿no? Y da positivo, entonces aquí la función crece. Bueno, aquí tengo la gráfica de las dos funciones. Aquí tengo la gráfica de las dos funciones. No puedo ir haciendo estas gráficas porque no tengo la posibilidad. Debe tener la opción para elevar a la potencia, pero yo no me he puesto a buscarla en este momento, ¿verdad? Entonces, por esa razón estoy copiando la gráfica y analizándola aquí. Voy a subirla para que no afectemos esto, para hacer alguna corrección. Esta es la recta y igual a A. Y igual a si es positivo, ¿verdad? Y si es mayor que 0. Bueno, entonces la gráfica iría por encima del eje X, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Y esta es la gráfica de la función que hemos encontrado todo lo que corresponde a poderla graficar con la tabla de variación, ¿no? De menos infinito a 0, la función viene creciendo, ¿verdad? Está creciendo, hasta 0 crece. De 0 a 2 decrece. Y aquí tiene un mínimo porque llévale menos 4, ¿no? En 2, menos 4, ¿verdad? Tiene un mínimo. Y de 2 a más infinito la función crece. Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces veamos ahora, ¿qué pasa con los valores de A? ¿Qué pasa con los valores de A? Vamos a ver. Si A es menor que menos 4, por ejemplo, ¿verdad? Si A es menor que menos 4, la gráfica de la función
esta, ¿verdad? Esta recta no iría por ahí, iría por acá, abajo de menos 4 para allá, ¿no? Abajo de menos 4. Entonces, ¿dónde toca la gráfica esta? En un punto. ¿O en cuántos puntos la toca? Sería la pregunta. ¿En cuántos puntos la toca? La tocaría en un punto, en esta rama, ¿no? Pero esta rama decrece todavía infinitamente, o viene creciendo infinitamente, ¿no? Esa rama viene creciendo así, ¿verdad? Viene por acá. Entonces, si A es menor que menos 4, solo la va a tocar en esta rama, cualquiera, ¿verdad? Cualquier valor que sea menor que menos 4, solo la va a tocar en un punto. Entonces la ecuación tiene una solución. La ecuación por la que nos preguntaron inicialmente, ¿no? Esta. Porque las rectas o las gráficas, ¿verdad?, se intersectarían en un punto y esa sería una solución de la ecuación. La ecuación tiene una solución. Una solución. Voy a hacer esto más a la izquierda, ¿no? Una solución. Una solución. Ahora, ¿qué pasa si A está entre, o si A es igual a menos 4, ¿no? Exactamente igual a menos 4. Entonces se tocan en este punto y acá. Se tocan en dos puntos. Si A es igual a menos 4, la ecuación tiene dos soluciones. Dos soluciones. ¿Verdad? Porque donde se tocan serían soluciones de la ecuación. Donde se tocan las gráficas. Aquí se toca y se toca acá. Entonces tendría, porque la recta es y igual menos 4, quedaría acá, ¿no? Quedaría acá. Entonces, ¿dónde se tocan? En dos puntos, aquí y acá. Entonces la ecuación tendría dos soluciones. Ahora, ¿qué pasa si A está entre menos 4 y 0? Si menos 4 es menor que A, menor que 0. Es decir, la recta tendría que venir por acá. Algo así, ¿no? La recta tendría que venir por acá. ¿En cuántos puntos se tocan las dos gráficas? Aquí, acá y acá. Se tocan en tres puntos. Entonces la ecuación tendría, la ecuación tiene tres soluciones. Se tocarían en tres puntos, ¿no? ¿Y qué pasa si A es mayor que 0? Si A es mayor que 0. Entonces la gráfica vendría algo así por donde está indicada acá, ¿no? Vendría por aquí. No importa, o en cualquier punto, pero por arriba de este punto, ¿no? Por encima de ese punto. Entonces solo la tocaría en un punto la ecuación. Entonces la ecuación tendría una solución. Una solución. Y entonces eso es lo que podemos decir, ¿verdad? Todas esas serían nuestras respuestas, ¿no? O esa sería, bueno, la solución que nosotros dejamos ahí, ¿verdad? Todo esto. Espero que se entienda, porque me parece que está bastante comprensible ese problema. Y bueno, y tenemos un último ejemplo, aplicación a la inecuación, aplicación de la derivada a la inecuación. Entonces nos dicen que demostremos que demuestre que x a la 3 menos 3x a la 2 más 1 es mayor que 0 en el intervalo de 1 más infinito. Bueno, entonces decimos nosotros que f de x va a ser la ecuación que nos dan, ¿no? X a la 3 menos 3x más 2 más 2. Esta es la función que nosotros vamos a utilizar los criterios de la derivada como para graficarla, ¿verdad? Y ver qué es lo que pasa. O por lo menos para, tal vez no graficarla, pero para ver qué es lo que pasa con el análisis ahí de la variación. Una variación de los signos. Pero también podemos graficarla, o por lo menos podemos copiar la gráfica, ¿verdad? Para ver qué es lo que pasa con esa gráfica, si es creciente o decreciente en este intervalo, ¿no? Bueno, entonces derivamos la función, ¿no? Nos va a quedar
3 por 1, 3x a la 2, 3 menos 1, 2, menos 1 por menos 3, 3, x a la 0, entonces nos queda 1 por menos 3, menos 3. Esta es la derivada, ¿verdad? ¿Dónde se hace 0? 3x a la 2 menos 3 es igual a 0. Si factorizamos el 3, nos quedaría 3x a la 2 entre 3, x a la 2 menos 3 entre 3, 1, igual a 0. 3 nunca se hace 0, pero x menos 1, x a la 2 menos 1 sí se hace 0, ¿no? Si lo resolvemos por factorización, factorizamos como una diferencia de cuadrados, entonces nos queda x menos 1 por x más 1 igual a 0. Igualamos cada factor a 0 y resolvemos, ¿no? A esta expresión le sumamos 1 a ambos lados. Sumamos 1 a ambos lados, entonces se cancela menos 1 con 1 y nos queda que x es igual a 0, menos 0 más 1, 1. Y a esta otra le restamos 1 a ambos lados y se cancela 1 con menos 1, nos queda que x es igual a menos 1. Entonces tenemos acá que tenemos que evaluar, bueno, en menos 1 y 1, ¿verdad? Acá valores menores que menos 1. Menos 1, menos 1, menor que x, menor que 1, 1 y x mayor que 1. Bueno, veamos. En este intervalo es lo que nos interesa ver qué es lo que pasa con la gráfica de la función, ¿verdad? Aquí la derivada se hace 0 y acá también, en menos 1 y 1. ¿Qué pasa si le damos valores menores que menos 1? Por ejemplo, menos 2 en la derivada, ¿no? Para ver cuál es el signo de la derivada, ¿no? Si x vale menos 2, por ejemplo. Entonces nos va a quedar 3 por menos 2 a la 2 menos 3, ¿no? Entonces nos queda menos 2 a la 2 es 4, nos queda 3 por 4 menos 3. 3 por 4, 12, menos 3 es 9. Queda positivo, ¿no? La función crece. En menos 1, ¿qué pasa con la gráfica de la función, ¿verdad? ¿O qué pasa con la función? Entonces nos va a quedar que menos 1 a la 3, f de menos 1, menos 1 a la 3, menos 3 por menos 1, más 2, ¿verdad? Menos 1 a la 3 es menos 1, menos por menos da más, 3 por 1, 3 más 2. Acá nos queda menos 1 más 3, 2 más 2, 4. Entonces, acá, ¿verdad? Cuando x vale menos 1, y vale 4. ¿Qué pasa cuando x está entre menos 1 y 1 en la derivada? Podemos dar ese valor de 0, ¿no? El valor de 0 en la derivada. Y entonces va a ser menos 3, ¿no? Pero démoselo, ¿verdad? Si x vale 0 en f', vamos a tener que f' de 0 sería 3 por 0 a la 2 menos 3. ¿Verdad? Si nos guiamos en esta, ¿verdad? Este sería x a la 2, 3 por x a la 2 menos 3. Entonces sí, 3 por 0 a la 2 menos 3. 0 a la 2 es 0, entonces nos queda 3 por 0 menos 3. Eso da 3 por 0, 0 menos 3, ¿no? Menos 3. Cuando x vale 0, entonces acá la función decrece. La función decrece. Cuando x vale 1 en la función, en f, ¿verdad? F de 1 va a ser pues 1 a la 3, ¿dónde lo teníamos? Aquí hemos evaluado, creo. Aquí está. 1 a la 3 menos 3 por 1 más 2. 1 a la 3 es 1, menos por más es menos, 3 por 1, 3, más 2. 1 más 2 es 3, menos 3 es 0. O sea que aquí tenemos un intercepto, ¿verdad? En 1,0. Un intercepto. Y veamos qué pasa para valores mayores que 1. Podemos decir 2, ¿verdad? Si x vale 2 en la derivada, si x es igual a 2, f' de 2 nos va a quedar 3 por 2 a la 2 menos 3. Da positivo, ¿verdad? Porque 2 a la 2 es 4, por 3, 12, ¿verdad? 3 por 4 menos 3. 3 por 4, 12, menos 3 es 9. Y 9 es positivo, entonces la gráfica crece en ese intervalo, ¿no? Y eso era lo que teníamos que demostrar, que la función en el intervalo de 1 a más infinito crece. Eso es todo. Eso era lo que teníamos que derivar. ¿Cómo se llama? Que hacer. Ahora, nuestra respuesta
en menos 1 abierto a más infinito, no, en 1 abierto, perdón, en 1 abierto a más infinito, la función crece. La función crece. Lo voy a poner aquí para colocar la gráfica acá. ¿No la tenemos o sí lo tenemos? No, esta es la anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si la había copiado aquí. No, pero bueno, la copiamos del libro, ¿no? La copiamos del libro. Demuestro que aquí está, esta es la gráfica, ¿no? La vamos a copiar y la vamos a llevar para allá para hacer el análisis en lo que hemos hecho nosotros, ¿no? La pegamos acá, cortamos lo que necesitamos, que es la gráfica, y quitamos todo lo demás, ¿verdad? Quitamos todo eso que ya no nos sirve. Aquí, esto ya no. Entonces vamos a pegar la gráfica de la función aquí. Tal vez, bueno, la vamos a poner ahí a la par de lo que hicimos en la tabla y después la ponemos en una mejor posición. Aquí está, ¿no? La gráfica de la función. Dijimos de menos infinito a menos 1 la función crece. Es esto, ¿no? Crece hasta menos 1. De menos 1 a 1 la función decrece. De menos 1 a 1 la función decrece. Y de 1 más infinito, pues la función crece. Eso era lo que teníamos que concluir, que la función de 1 más infinito crece. Ahí está. Con esto llegamos al final del contenido, ¿verdad? De la unidad que estamos estudiando, de la derivada, y esperamos que en la clase, si se presenta alguna duda, ustedes puedan hacer todas las preguntas que consideren necesarias y tal vez les ayudamos a aclararles, ¿verdad? Miren con atención los videos, presten atención a las partes en donde corrijo algunas palabras o frases que digo que de repente tengo que corregir, ¿no? Entonces, presten atención a eso y bueno, nos vemos en la clase y ojalá que no lleven dudas, ¿no? Pero si la llevan, pues las aclararemos, ¿verdad? En la reunión que tengamos. Ojalá que, ojalá que les resulte de beneficio esto, ¿verdad? De los videos que estamos haciendo para que puedan resolver sus tareas y bueno, salir ¿cómo se llama? Con el cometido que es aprobar la clase de matemáticas y también el resto de las clases. Muchachos, cuídense, pórtense bien, estudien y nos vemos en la reunión de la clase.